El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una amiga muy querida, María Blanco, quien es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, España, desde donde nos está acompañando. Eh, También nos acompaña Marcos Falcone, profesor de la UCEMA. Y para contarles un poco más acerca de María, María pues tiene varios libros en su haber. Su primer libro trata acerca de las tribus liberales, donde ella pues describe esta variopinta familia que somos los liberales de todos los colores. Es un libro muy interesante, me parece, como introducción a las distintas vertientes del pensamiento liberal. Luego, en 2017, publicó otro libro acerca del feminismo liberal, si podemos describirlo de tal manera. Ya vamos a hablar más en detalle de eso. Y ella me comentó fuera del aire que le sorprendía que este libro, que ya tiene algunos años, sigue dando de qué hablar años después. Después de este libro que se llama Afrodita desenmascarada, ella publicó un libro acerca de esta deriva que estaba tomando la democracia liberal y viene a ser como una defensa del Estado de Derecho, que se llama Votasteis estos, tenéis estos, y uno que tiene un título muy coqueto que se llama Hacienda somos todos, cariño, que lo escribió en conjunto con Carlos Rodríguez Brown, quien estuvo en una edición anterior del Cato Podcast con nosotros. Y su último libro, finalmente, para terminar de describir este amplio rango del trabajo de María, se titula La política del disimulo y es un estudio desde el punto de vista diplomático y como político del cardenal Mazarino. Y bueno, pues hoy día yo quería conversar con María, bueno, un poco acerca de esta diversidad de sus trabajos, pero más me interesa por lo que estamos en un podcast liberal y suele ser un tema poco comentado, el tema del feminismo, pero todavía no quiero entrar en ese tema. Primero quería que nos cuentes un poquito, porque me parece muy chistoso el título, de qué se trata el libro que escribiste con Carlos que se titula Hacienda somos todos, cariño. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Os sigo en redes, os admiro y os quiero y lo sabes. Y bueno, pues por supuesto que ese libro con ese título tan magistral solo puede haber nacido de la cabeza de Carlos. Es decir, es el padre y el autor principal. Yo estoy ahí de acompañante. Fue un trabajo muy duro porque hicimos toda una investigación sobre cuál es la retórica que utiliza el Estado español en concreto, pero es que se podría escribir ese libro, edición Argentina, edición Ecuador, edición Estados Unidos, edición Italia o edición cualquier país, porque la retórica que los estados utilizan o que los gobiernos utilizan para recaudar impuestos es siempre la misma, ¿no? Es una retórica de culpa, por un lado, de todos estamos aquí para lo mismo, somos todos iguales, todos tenemos que colaborar, de generosidad, etcétera. Y lo que hicimos fue rastrear, mi principal labor fue rastrear pues todos los archivos de Radio Televisión Española desde la época de Franco hasta nuestros días, viendo cuáles eran los slogans, cuáles eran los anuncios publicitarios en televisión, en prensa, cómo habían utilizado artistas, como en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron a personajes de Disney, por ejemplo, para animar a la gente a que colaborara y cómo manipulan la voluntad de los sufridos pagadores de impuestos para que, además de que te sacan el dinero, no siempre te cubren las necesidades hay tantos hospitales, siempre te dicen sanidad, pensiones, educación, no siempre van ahí, pero encima te hacen sentir fenomenal. Si pagas impuestos eres muy patriota, porque supuestamente estás manteniendo al país, cuando en realidad pues estás manteniendo el aparato del Estado que muchas veces, cada vez más por desgracia, en unos países más que en otros, pues vemos que ese aparato del Estado lo que hace es recaudar para sus propios intereses, ¿no? Ese era el grueso del libro.
Queríamos preguntarte también, María, por tu libro Las tribus liberales, donde vos presentaste ahí diversas familias que conforman el movimiento liberal, porque claro, es un libro de 2014, ¿no? Y Mm. entonces hemos tenido varios acontecimientos en el mundo, varios cambios de liderazgo, varios surgimientos, acontecimientos sociales, la primera y la segunda presidencia de Trump, el gobierno de Biden en Estados Unidos, el wokismo, la pandemia en el medio. ¿Se puede actualizar de algún modo ese retrato que hiciste de la familia liberal? Pues mira, me faltó tiempo en el 2024 para hacer una edición Extended Edition después de 10 años, ¿no? Porque efectivamente creo que ha habido grandes cambios y claro, es muy difícil. Ya sabes que yo no soy de las que anticipo, me atrevo a anticipar el futuro. Lo más que hago es como los historiadores, anticipo el futuro después, a toro pasado, anticipo el pasado. Pero es verdad que ha habido cosas que me han sorprendido, otras cosas se veía venir que podía pasar, determinados acercamientos a determinados movimientos, y me costó mucho. Fue mi primer libro, fue un encargo del editor de Roger Domingo, eh, y me costó por eso, porque él quería que escribiera sobre las tribus liberales y yo va en contra de mis principios. Hablar de tribus liberales como si fueran enemigas entre sí, como si fuéramos, como si no tuviéramos un frente común. Estos 10 años me han permitido comprobar que a lo mejor sí hay tribus liberales. No todo el mundo es consciente de la importancia de unificar el frente que presentamos contra los comunistas, contra los socialistas, y eso hace que el fuego amigo muchas veces arruina el objetivo más importante, que es pues acabar con ese dominio que ahora mismo hay en España, por desgracia, pero en muchísimos otros países, de este comunismo del siglo XXI, que es mucho peor casi que el comunismo soviético, porque el comunismo soviético le veías venir, veías lo que había, era muy claro, era muy jerárquico. Aquí han puesto un terroncito de azúcar para que te sepa dulce, pero es el mismo veneno. María, te quería preguntar, tú que has estudiado el tema del uso de la propaganda, la retórica, y que acabas de señalar esa diferencia entre el comunismo tradicional, como lo estudiamos en los libros de historia, el socialismo real, como le quieran llamar, y a lo que nos enfrentamos ahora, las amenazas, las nuevas amenazas a la libertad. ¿Qué diferencia ves en el uso del lenguaje? Porque tú dices que antes era algo de frente, muy explícito. Ahora, ¿qué diferencias ves? Enormes, enormes. Eh, una de las características precisamente de ese comunismo solapado es precisamente el uso de las palabras, ¿no? Lo primero que han hecho ha sido quitarnos banderas. Nos han quitado la bandera de los débiles, de los pobres, de la mujer, muchas banderas, ¿no? De la ecología, el cuidado de la naturaleza. Parece que solo la izquierda se ocupa de esas cosas y que nosotros está vetado hablar ni siquiera de esas cosas. Eso es lo primero. Y lo siguiente, aparte de robarnos banderas y palabras, lo que han hecho ha sido agarrar palabras, quitarles el contenido y rellenarlo con cualquier cosa. Es decir, ni siquiera se han molestado en, pues, por ejemplo, la palabra libertad, la palabra progreso, que es una palabra preciosa, que tiene un contenido semántico maravilloso y es una proyección a futuro que deberíamos recuperar. Ahora mismo tú dices progresista y te suena a otro relato muy, muy diferente, ¿no? Y aquí tengo que decir claramente que creo que ellos han ganado, de momento, están ganando el relato, ¿no? La batalla por quién impone los relatos, ¿no? De forma que no sé en otros países, en Europa hay bastantes países que pasa lo mismo que en España, y es que hay cierto pudor, cierto miedo a decir determinadas cosas claramente, no sea que te llamen fascista, que te llamen facha, que te señalen, que te pongan una etiqueta, y consiguen que parte de el sector liberal, los libertarios ahí la verdad es que como que te da más igual, ¿no? Porque ya, bueno, tienen más o tenemos más descaro a la hora de decir sí y qué.
pero hay parte del sector liberal conservador, la derecha, que tiene ese pudor y ese miedo a que te digan eres un fascista, en realidad vas a ser como Hitler, cuando ellos proceden de un régimen comunista salvaje, ¿no? Y creo que han hecho un uso de la retórica mucho más eficiente que el nuestro, probablemente, porque no tienen pudor, no tienen vergüenza a la hora de manipular las palabras, de manipular a las personas, de utilizar los sentimientos de la forma más ruin, de hacerte sentir culpable, de apelar a las emociones en las campañas políticas, de mentir públicamente en sede parlamentaria o en donde haga falta. Por supuesto, tienen comprados muchos medios de comunicación, con lo cual el relato les resulta mucho más fácil imponerlo, y es la retórica y el dominio del relato me parece que es una de las asignaturas pendientes que tenemos los liberales, los libertarios y los liberales clásicos. Estoy plenamente de acuerdo con esto que estás diciendo, María. De hecho, si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, la izquierda ahí ganó hasta el término libertad, ¿no? Porque hoy hablar de un liberal, ¿no? De liberalism en Estados Unidos significa hablar de un progresista, que también es un término que en realidad no debería ser de izquierda, ¿no? Porque por lo general la izquierda termina estando en contra del progreso con sus propias ideas económicas, pero bueno, también son apropiados. Eh, Antes de que pasemos al tema del feminismo, que quizás es el que más nos interesa desarrollar hoy, yo quería hacerte como una repregunta acerca de lo que venías hablando hace un rato respecto de las diferencias entre liberales, estas tribus, quizás existen, quizás no. Eh, si podés ahondar un poquito más en ese tema, ¿qué es lo que te preocupa de no dar ese frente común contra el comunismo que no vemos venir, eh, eh, digamos, y que es tan distinto al que era antes, ¿no? Mira, es muy sencillo. Yo, tal y como percibo las tribus, comillas, liberales, hay un gradiente, desde cero estado hasta estado limitado, ¿no? Hay diferentes grados de tolerancia al estado. Eh, si seguimos el gradiente, llegamos a todo el estado. Para entenderlo mejor, siempre recomiendo una obra magnífica de una persona que falleció recientemente, hace ya unos años, pero para mí hace muy poco, que se llamaba Anthony de Sassé. Tony de Sassé tiene un libro magnífico traducido a español que se llama El Estado, The State, donde parte del Estado liberal absoluto, del Estado libertario donde no hay ningún Estado, prácticamente. La anarquía capitalista, que es tan soñada por muchísimos, ¿no? Parte de ahí, y lo que va haciendo es analizar cómo va mutando el sistema a medida que vamos ampliando la tolerancia, como si fuera una alergia, ¿no? Pues cuando vamos ampliando la tolerancia a que haya diferentes grados de estado. Y explica muy bien cuándo se ha producido la mutación que nos ha llevado al donde estamos, que es un estado que se mete en tu vida, en tu cama, en tu presupuesto, en la educación de tus hijos, etcétera. Entonces, desde el punto de vista liberal clásico, yo creo que el recorrido es desde cero estado hasta un estado limitado, y ahí entramos en conflicto con cuáles son las funciones del Estado. Yo cojo, el canon para mí es Adam Smith, y entonces Adam Smith es justicia, defensa y una serie de atribuciones que son flexibles, no es una lista fija, sino es allí donde no puede llegar la iniciativa privada. Y ahí me quedo, ¿no? Bueno, pues los liberales vamos oscilando de un sitio a otro, y yo creo que es un error pensar, pues por ejemplo, imagínate que va del 0 al 10. Yo creo que es un error decir, yo soy un 7,3 o yo soy un 1,2. ¿Por qué? Pues porque probablemente en Ecuador es diferente que en España, que es diferente de Argentina, que es diferente de Estados Unidos o que es diferente de Polonia, ¿no? Entonces, cada país tiene su idiosincrasia. Las instituciones que heredas del pasado vienen con luces, pero también con sombras, y el Estado lo que tiene que hacer es permitir que se generen espontáneamente incentivos para que la libertad individual asociada
indefectiblemente con la responsabilidad individual, funcione. De manera que, pues a lo mejor hay que pagar impuestos para determinadas cosas, allí donde no llega la iniciativa privada, pero no llega de momento, pero también facilitar que haya un entorno en el que la iniciativa privada pueda lograr llegar, porque es más eficiente. Que la pregunta de ¿por qué es más eficiente la iniciativa privada? Porque te juegas la piel, te estás jugando tu dinero. Porque hay un señor ahí que es el ministro de Hacienda que no se juega su dinero, se juega su candidatura, se juega su puesto, se juega el poder y nada más. Con lo cual, las tribus liberales nos diferenciamos por perspectivas en ese eje imaginario que he creado, ¿no? Para unos la política monetaria tiene que ser más intervencionista, como pues para Friedman, por ejemplo, Hayek lo contemplaba desde un punto de vista distinto, pero yo creo que hay que mirarlo desde un punto de vista orgánico, es decir, en ese sentido, creo que cabemos todos, no solamente desde el punto de vista económico, sino las libertades civiles también, que sé que es un tema muy delicado, pero la libertad sexual, la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera, ¿no? María, yo quería conversar contigo sobre un tema que yo encuentro que se discute muy poco o no está entre los temas más discutidos en círculos liberales o entre las diversas tribus liberales, y ese es el tema del feminismo. Mi pregunta es como en dos partes, como que ¿qué te llevó a escribir ese libro y por qué tú crees que entre liberales se suele hablar poco de este tema? Es un tema tabú incluso ahora. Eh, pero cuando lo escribí en el 2017, nadie había escrito en español sobre el tema. Por supuesto, no son ideas originales mías, afortunadamente, porque eso quiere decir que tenemos un acervo intelectual fantástico y otras mujeres y otros hombres han escrito del tema y nos han dado pautas, ¿no? Para quienes nos dedicamos al pensamiento económico o al pensamiento político, el pensamiento en general, a la filosofía, al humanismo, si quieres, la inspiración de los clásicos es eterna, por eso son clásicos, ¿no? Y en ese sentido, lo que me sucedió es que el editor, Roger Domingo, el editor de Deusto, que es amigo, me preguntaba sobre el feminismo, porque era cuando estaba empezando a estallar este feminismo radical de izquierda, completamente excluyente, que estaba dejando paralizada la sociedad. Primero porque culpaba a los hombres directamente de ser unos presuntos violadores en todos los casos, todos los hombres, por el Afectó el mero hecho. idioma, ¿no? Ellas, Eso creo que fue un poquito posterior, el ellos y el lenguaje, pero vamos, estábamos ahí en esa incipiencia y fue mi editor el que hablaba conmigo sobre el feminismo y cómo lo veía yo, le sorprendía que yo le dijera, pues igual yo también soy feminista. El feminismo en sí no es malo necesariamente, lo que es malo es el estatismo y el colectivismo en el feminismo y en todo lo demás. Es decir, el feminismo solamente es una mirada hacia determinados problemas que hay que reconocer que existen todavía, pero lo malo no es la mirada al problema, lo malo es la solución que se le da. Si es una solución colectivista y estatista, estamos yendo por el camino equivocado. Exactamente igual que pues, la provisión de salud, de sanidad, educación, ecología, etcétera. Si la solución es a costa del resto de los ciudadanos y es desde la mano del Estado, etcétera, que crea dependencia, que genera dependencia, como nos ha demostrado tan hábilmente desde el 17 hasta ahora. Entonces, lo que me dijo Roger es, aunque tú tengas tus referentes como Camille Paglia o como otras muchas, etcétera, ¿por qué no escribes en español? Y lo escribí. Lo escribí del tirón y lo escribí también porque tengo un hijo que es músico y en el ambiente musical me decía, es que claro, mis amigas que son muy de izquierdas, él es músico, o sea, no le importa con quién está tocando, con qué banda está tocando, le importa que suene bien, ¿no? Normal. Entonces me decía, claro, mis amigas que son como de izquierda muy radical, me he sentido muy mal porque me acusan de ser violadora en potencia y te lo dicen convencidas. Entonces me decía, tú que tienes tantos seguidores y que te leen,
escribe de eso. Sí, sí, mamá, da la cara por nosotros también. Porque un hombre no puede escribir de eso. Un hombre no puede escribir sobre el feminismo radical porque inmediatamente eres machista. Y de hecho, yo me he encontrado con mujeres feministas de izquierda que me decían, bueno, tú tienes el problema de que, claro, estás abducida por el patriarcado, el heteropatriarcado, y por eso piensas así. Y yo les decía, ¿y por qué tú no? Si somos de la misma edad, de la misma quinta, misma sociedad, y tú no tienes esa abducción, y yo sí, que yo estoy ciega y tú ves, ¿no? Entonces empecé a escribir por esa razón. María, tenía una pregunta que iba a ser al final, casi de manera graciosa, pero dado lo que estás contando, te la voy a hacer ahora. Eh, ¿Puede un hombre ser feminista? Parece que en el extremo, obviamente no es una cosa normal, pero a veces hay feministas que parecen rechazar la mera figura del hombre, ¿no? Entonces, desde entrada, ¿no? ¿Pueden los hombres también ser feministas? La mayoría de los que conozco son feministas. ¿Por qué? Porque creen que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Ante la ley. No gracias a la ley, sino ante la ley. Eh, entonces, el machismo perjudica a los hombres muchísimo. Es decir, el machismo, entendiendo por machismo, pues esta herencia cultural o ideología, si quieres, que considera que los hombres, solamente los hombres son aptos para determinadas funciones y que las mujeres solo son aptas para determinadas funciones y que tienen que depender económicamente de los hombres son los proveedores, las mujeres son las criadoras, etcétera, perjudica al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Pues porque la mujer, por supuesto que es que tenemos útero, entonces somos quienes criamos, efectivamente. Pero eso no quiere decir que los padres no tengan un papel determinante en la vida de los hijos. Y estoy hablando de familia diversa, ¿eh? Yo no estoy hablando de familia tradicional, estoy hablando de familia tradicional o no tradicional. Los padres y las madres eh, tienen un rol maravilloso en la crianza de los hijos y es de lo que depende el futuro de la especie, nada más, ¿no? Entonces, en el momento en que sesgas con una ideología que está castrando, por un lado a las mujeres, pero por otro lado a los hombres, porque tenéis la obligación de proveer a la casa, tenéis la obligación de ser muy machos, tenéis la obligación de ser muy de todo, es terrible, eso es terrible. Igual que el imponer un rol a la mujer. Los roles en una familia son individuales y son pactados, hablados y convenidos entre la familia, en familia, entre las personas que componen la pareja y es así, al final una familia es un proyecto a futuro. Entonces, no es algo que de repente sucede, que te pilla, ¿no? Pues tú tienes un proyecto familiar, pues adelante, y tú te das cuenta de quién, y además cambia, porque a veces resulta que un miembro de la pareja se queda sin trabajo y es la otra persona la que tiene que trabajar, o al revés, o hay muchísimos factores, ¿no? En fin, entonces, por supuesto que la mayoría de hombres que conozco consideran que somos las personas las que tenemos que decidir nuestro rol y yo siempre digo que sea mi propio cuerpo el que me ponga límites, que no venga una señora que dice que me representa a decirme cómo tengo que relacionarme con los hombres, cómo tengo que relacionarme sexualmente con nadie, cómo tengo que hablar a nadie y qué papel tengo que desempeñar en mi familia. Porque eso a ella no le incumbe. Sea una feminista de izquierda radical o sea una persona muy conservadora. Eso nadie tiene que meterse. Yo respeto lo que cada uno haga en su familia y cómo cada uno lleve su vida, porque no me importa. Es decir, no me afecta, o sea, allá cada cual, ¿no? Siempre que esa libertad esté acompañada de la responsabilidad, que quiere decir que te haces cargo de tus actos, te haces cargo de las consecuencias de tus actos. Entonces, a mí, fíjate que si tuviera que reescribir ahora Afrodita o si tuviera que ampliarlo o escribir sobre algo que se refiera a la mujer, una de las cosas, un capítulo estaría dedicado a los hombres, ¿no? Y luego incluso las primeras mujeres matemáticas, las primeras mujeres que trabajaron, la primera mujer que trabajó en la NASA, siempre había un hombre detrás o al lado. Siempre había algún hombre que
se daba cuenta de que impedir que la mujer fuera a la universidad cuando tenía talento era un absurdo y te colaba, ¿no? Lo ideal es que la ley te permita ir a la universidad, que la ley te permita ser bombero, que la ley te permita y que sean tus propios méritos los que hagan que te llamen para este trabajo, que te llamen para el otro trabajo. María, para retomar lo que estábamos hablando hace un rato y hacerte también la pregunta inversa, ¿por qué sigue siendo hoy un tabú entre los liberales hablar sobre feminismo? ¿Y por qué también se ha asociado o se asocia hoy al feminismo con la izquierda? ¿Esto fue siempre así? ¿Es un fenómeno reciente? Mira, cuando yo escribí Afrodita desenmascarada, una de las cosas que se me ocurrieron fue, porque de repente empezaron a aparecer, en el liberalismo había muy pocas mujeres, muy pocas. No solamente en España, en toda Latinoamérica había muy pocas mujeres. Incluso en la masa liberal anglosajona, de habla anglosajona, también había muy pocas mujeres. Pero es que entre los de habla hispana era una cosa tremenda, o sea, no había, ¿no? Y yo recuerdo cuando empecé a ir al De Instituto Juan de acuerdo. Mariana, que había muy pocas, pero muy pocas, y ninguna quería salir a la luz, ninguna quería pues ir a la radio o a la televisión, o, ¿no? O escribir, darse a conocer, hablar, ¿no? Eh, y cuando escribí en el 2017, que ya llevaba unos años en el tema, el libro, me di cuenta que humildemente, te lo digo de verdad con humildad, que podía ser inspiración, porque los humanos funcionamos así. Si tú ves que otro lo hace, ¿por qué tú no? Y que podía arrastrar, en el mejor sentido de la palabra, o ayudar a que otras mujeres también se atrevieran a hablar. Y me encontré con muchísimas mujeres aquí y al otro lado del charco que me decían, nos sentimos muy identificadas con el libro porque las mujeres somos como el queso en el sándwich, es decir, está un lado de pan, otro lado de pan, o sea, nos imponen cosas desde un lado más radical y desde el otro lado radical, y en realidad la mujer normal, entre comillas, porque no existe la normalidad, está ahí como, no, yo somos iguales ante la ley, pero tampoco quiero que venga una tipa a decirme qué tengo que hacer y con quién y cómo y si me tengo que definir como cis hetero o qué. Yo no quiero definirme como nada, ¿no? O sea, soy cis hetero, pero me da igual. Quiero decir, no, el etiquetado es una cosa muy terrible, muy terrible. Entonces, ¿qué me pasó? Pues que pensé, como tengo muchas amigas, vamos a hacer una asamblea de mujeres, como la obra de Aristófanes. Y muchas, en Latinoamérica sobre todo, en España menos, pero en Latinoamérica sobre todo, me decían, no quiero que se llame feminismo liberal. No, no se puede llamar, no nos podemos llamar feministas, porque nos asocian con la izquierda. Y ahí está mi idea de, hay que recuperar la bandera. Hay que recuperar banderas, hay que recuperar la lucha contra la pobreza, la lucha a favor de la infancia, la lucha a favor de las personas mayores, la lucha a favor de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, porque podemos, es decir, porque tenemos unas bases teóricas, una ideología, unos principios que abarcan todo eso. Y a lo mejor ellos no, ¿sabes? Pero hemos dejado que nos coman el terreno. Entonces, yo insistía, aquello no salió adelante por el miedo. Entonces, sigue siendo un tabú, porque como son ellas las que se dicen feministas, y yo por eso les pongo un nombre y apellido, feminismo de izquierda radical excluyente. Y si tengo que decir solo una palabra, es excluyente porque indica que te están quitando tu libertad, ¿no? O colectivista, excluyente colectivista, porque son insultos para mí. A mí me llamas colectivista y me enfado, o me llamas excluyente y también, ¿no? Y en el feminismo en el que yo creo, tiene que defender a la mujer, la esencia de la mujer, a las mujeres en general, a todas las mujeres. Y el ejemplo que pongo en el libro es, hay que defender desde la Pasionaria, que era un referente del comunismo en la guerra civil, hasta Carmen Polo de Franco, que era la mujer del dictador. Te puede caer fatal una, la otra, las dos son mujeres y las dos deberían tener igualdad ante la ley, igualdad ante la ley. Ellas y los hombres, ¿no? Y cada una tiene derecho a organizar su vida como más le convenga, ¿no? Sigue siendo un tabú. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo miedo, Marcos. A mí es una cosa que me produce mucho enfado, la verdad.
tenemos miedo a las palabras, tenemos miedo a las etiquetas, tenemos miedo a que, como todo está tan radicalizado, nos hemos vuelto, hay dos extremos nada más, no hay un ámbito cercano que moderado, si quieres. Mucha gente, cuando tú dices, yo busco moderación, te dice, eres una cobarde. Estás siendo equidistante, la cobardía de la equidistancia. No, yo no soy una cobarde y reto a cualquiera a que me lo refute, ¿no? Pero creo que la valentía está en reconocer los matices. Es muchísimo más fácil y muchísimo más cobarde ocultarse detrás de la pantalla de la ideología radical y decir, pues por ejemplo, si eres vegana, entonces eres de izquierda y qué horror. O si, yo qué sé, es que yo soy vegana no por los animales, sino porque no me gusta la carne, entonces no como carne. Tengo que dar explicaciones todo el tiempo. Ah, mira, eres como de izquierda. No, no, no. O si dices soy feminista, o si dices soy ecologista, ya tienes que ser de izquierdas, ¿no? O al contrario, tú dices voy a misa, o ya eres una carca conservadora, qué horror, la caspa y no sé cuántos y tal. Bueno, pues no, no necesariamente. Entonces, creo que la valentía está en los matices y no hacemos ningún favor a la causa general que nos reúne a todos, que es luchar contra el comunismo y contra el socialismo, si entre nosotros nos estamos lanzando piedras e insultándonos. A mí me han insultado lo más grande, mucho más liberales que la izquierda, ¿no? La izquierda me ha ignorado porque no les conviene. Y yo estoy dispuesta siempre a conversar y a dialogar con las feministas radicales de izquierda, ¿no? Que me convenzan, porque yo tengo todos los argumentos a mi favor. O sea, una de las cosas que tenemos unos filósofos y unos pensadores y unas bases ideológicas bestiales, ¿no? Que tenemos todo, todo en nuestra mano, ¿no? ¿Por qué no utilizarlo para dar los debates del siglo XXI también, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que quedar en la reserva fraccionaria? No, vamos a hablar de la banca central como el monopolio de la moneda, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? De las cosas que están preocupando a los jóvenes. Los jóvenes se nos van, se nos van. Necesitamos engancharles. Bueno, ahora hay algún fenómeno por Argentina, Marcos, que ha ido ganando adeptos, ¿no? Estoy hablando de Milei, por supuesto, que es espectacular la pegada que tiene entre los jóvenes, ¿no? Pero en general en el mundo se nos van y se nos van a posiciones mucho más radicales que les enganchan porque les hablan de las emociones con un lenguaje mucho más atractivo, mucho más joven, más appealing para ellos. Y nosotros nos quedamos con un único registro de comunicación y no nos damos cuenta que nos están quitando terreno, ¿no? Me gusta porque es como que propusieras, como para usar un término que está muy de moda en la izquierda, una interseccionalidad, pero al revés, ¿no? Una interseccionalidad liberal, porque el liberalismo le puede hablar a todos los que se preocupan por los temas como la pobreza, o el feminismo, o la ecología, pero que por algún motivo sienten que las respuestas solamente están en la izquierda, ¿no? En cambio, el liberalismo también puede dar esas respuestas. No sé si eso, si esa interseccionalidad es la que va a terminar saliendo de Argentina, pero bueno, quizás se está dando un primer paso y creo que eso es bueno. Creo que Gabriela tenía una pregunta, pero quería hacer ese comentario nada más. Deja Sí, que, yo te quería... no, dale, María, dale. no, solamente decir una cosa. Esa interseccionalidad liberal o del liberalismo lo que pretende es ser capaces de reconocer entre nuestros propios compañeros también aquellos que están fuera. Porque en el momento en que tú te agarras a los principios, no a una ideología que es diferente, a los principios y dices, los aranceles están mal. Entonces tienes que reconocer que si hay liberales que ponen aranceles o si hay gobernantes que ponen aranceles, no es una política liberal. Me da igual si los pone mm, San Pedro o San Pablo, no es una política liberal. Entonces, esa interseccionalidad implica mucho y es muy incómoda por esta razón. Perdona, Gabriela. No, sí, yo lo que quería aprovechar que tú mencionas esos argumentos bestiales que tenemos a favor y que nos comentes un poco acerca de, digamos, ese feminismo que si yo lo podría resumir en una palabra sería individualista.
en lugar de ser colectivista. Pero por ejemplo, yo no he leído mucho sobre esto, pero ¿qué me recomiendas leer? ¿Qué nos recomiendas a los que están escuchados y podrían estar interesados para estudiar esta vertiente muy rica del feminismo? Eh, Irune Ariño escribió un libro sobre el tema y tengo que buscarlo. Luego os lo paso para que lo pongáis en el podcast, en comentarios. Se llamaba Feminismo, no sé si era feminismo excluyente. Ay, qué pena, pero busquen Irune Ariño, ha escrito sobre el tema. Hay mucha gente que escribe sobre esto. Hay un montón de artículos que se han escrito. El año pasado publicamos un grupo de mujeres en España, Indomables, eh, que son pequeños artículos sobre una visión del feminismo liberal o no de izquierda radical, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con todas las mujeres que escriben ahí en cosas pequeñitas, ¿no? Pero en general yo lo que defiendo es lo siguiente: es un feminismo individualista, no anticolectivista, pero las mujeres somos cooperativas. Es decir, no es un feminismo egoísta, es un feminismo real, realista, partiendo de la base de que asumimos nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Y yo quiero lanzar el mensaje a todas las mujeres que sienten rechazo por el liberalismo o por el feminismo, o que cuestionan si el feminismo liberal es posible o no, o están más a la izquierda y creen que, bueno, que esto no lo tenemos solucionado. El feminismo de izquierdas lo que hace es lograr que la mujer sea dependiente. Es la dependencia del Estado, ¿no? Y nos convence de que les necesitamos. Las mujeres no necesitan al Estado, los hombres tampoco, curioso. No necesitamos al Estado, o no para algo especial. No necesitamos un instituto de la mujer, no necesitamos un ministerio de la mujer, no necesitamos que nos den ventaja, necesitamos que nos dejen jugar. No necesitamos que nos den ventaja, sino que, es decir, que no nos empujen, pero que no nos jalen, ¿no? Que no nos tiren para atrás. Y básicamente es eso, ¿no? Son cosas muy sencillas que cualquiera puede darse cuenta de por dónde va, ¿no? Pero nos han convencido de que necesitamos una subvención y necesitamos que haya leyes específicas, que las penas contra la violencia sean peores para los hombres que para las mujeres, como si la violencia psicológica que ejercida por la mujer fuera poco dura, ¿no? O sea, la violencia física contra las mujeres es atroz, pero reconozcamos que nosotras también ejercemos violencia psicológica, ¿no? Y creo que hay que ayudar a las mujeres que padecen violencia física y psicológica, sin duda, hasta el final y facilitarles el terreno porque es un drama tremendo, pero lo que no hay que hacer es obligarlas a que se queden victimizadas para siempre. Hay que decirles que se sale adelante, que se puede salir adelante, que ellas pueden recuperar la dignidad, una dignidad que nunca perdieron porque una mujer agredida no pierde la dignidad, pero pueden recuperar su autoestima y pueden salir adelante, y hay que darles esas facilidades que no son subvenciones, sino es un camino para que ellas lo hagan a su modo. Y esto es trasladable a los pobres. No hay que decirles a los pobres cómo tienen que hacer, por qué camino tienen que salir. Hay que ofrecerles una variedad de oportunidades para que ellos se organicen como ellos necesitan según sus normas, su cultura y sus tradiciones, ¿no? Ojo, porque alguien va a decir, bueno, es que hay tradiciones violentas. Ya, no estoy hablando de esas tradiciones, estoy hablando de la libertad humana de decir, em, voy a poner un ejemplo muy claro. Todo el mundo está de acuerdo con que todos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Cuántas habitaciones tiene una vivienda digna? Porque a lo mejor para mí tiene una, y a lo mejor para ti tiene cinco, y a lo mejor para otro tiene dos pisos, y para otro tiene garage para el coche. ¿Para cuántos coches? ¿Para un coche? ¿Para cinco coches? Entonces, la dignidad no se puede medir en metros cuadrados, ¿no? Una vivienda digna es digna para quien la vive. Y entonces, por supuesto que tiene que haber una vivienda, pero desde mi punto de vista, creo que no se trata tanto de eso, o sea, de decirle a la mujer maltratada cómo tiene que vivir, sino
darle las oportunidades para que ella salga adelante, ¿no? Bueno, María, desde que tú publicaste el libro en 2017, ya han habido pues muchos años y escándalos de por medio, el movimiento, más célebremente el movimiento conocido en Estados Unidos como Me Too, Mm. y digamos todo lo que ha ido pasando, particularmente en España a lo largo de los últimos años. ¿Tú notas algún cambio, digamos, de esa corriente que venía agarrando fuerza cuando tú publicaste el libro? ¿Tú ves que algo ha cambiado o cómo lo ves tú? Pues algo ha cambiado a peor. Me encantaría decir otra cosa, pero no, algo ha cambiado a peor. Fíjate, el movimiento Me Too, por ejemplo, a mí me pareció fantástico. Si había directores, actores que habían abusado de actrices, de secretarias, de enfermeras, de quien fuera, me parece muy bien dar un paso adelante y que las mujeres de referencia digan, yo fui abusada por este señor y que haya 15 mujeres diciendo, y yo también, por este señor, y que le meten en la cárcel y que el peso de la justicia caiga sobre ellos. Fíjate lo que sucedió. El movimiento Me Too, de ser un apoyo a las mujeres que habían tenido la valentía de perder su trabajo o de ser señaladas para lograr que esos abusadores malnacidos fueran a la cárcel, de ahí se pasó a todos son abusadores. Se pasó a politizar el dolor de la mujer abusada. Lo de politizar a mí es una cosa, politizar el dolor y la desgracia es una cosa que me parece que no puede haber nada más ruin, ¿no? Bueno, pues se pasó a eso. Entonces, eh, lo que ha sucedido es precisamente que se ha politizado a la mujer maltratada, a la mujer abusada. El movimiento Me Too en España fue muy curioso porque empezaron a salir actrices a decir, yo también fui abusada, y cuando le decías, dime quién, te decía, es que pierdo mi trabajo. Que sí, pues no lo digas. O sea, si vas a decir yo fui abusada, en Estados Unidos sí señalaron a gente, sí señalaron a personas muy, muy importantes, ¿no? Entonces, eh, me parece atroz que ahora mismo se esté utilizando la desgracia de las mujeres para un uso político y acusando a otros partidos políticos, otros movimientos políticos de querer que la mujer sea maltratada, por ejemplo, ¿no? Tu partido o tu ideología encubre maltratadores o encubre a aquellos que quieren acabar con los homosexuales, por ejemplo, o encubre a quienes quieren llevar la vida que quieren llevar. No, eso no es así, ¿no? Te puedo sacar ejemplos de gente de izquierda. En España ha habido escándalos de políticos de izquierda, de muy izquierda, de Podemos, que se han aprovechado de su posición de profesores para abusar de alumnas, lo típico. Pues ellos también han caído, ¿no? Entonces, a peor ha ido también sí, ha ido una cosa mejor, ya no es un monopolio, es decir, ya no hay solo un feminismo, ahora hay varios feminismos, por lo menos en España, y yo creo que en toda Latinoamérica y en Europa debería ser posible que una mujer como tú, por ejemplo, diga, yo también soy feminista, no soy de izquierda ni colectivista, tal, soy lo que seas, no sé, conservadora, no conservadora, partidario del Real Madrid o del Barça o del Boca Juniors o del River Plate, pero creo en la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, ¿no? Es perfectamente posible. ¿Quién tiene derecho a señalarte? Y creo que todavía hay miedo por parte de determinados círculos, ¿no? También porque el conservadurismo, siempre ha habido una corriente liberal conservadora. Yo no soy conservadora, pero me llevaba bien con los liberales conservadores. Se está perdiendo también esos matices que nos permitían dialogar, ¿no? Y el conservadurismo, no todo, pero parte, se ha radicalizado también hasta un punto que ellos hacen como la izquierda radical y señalan y te crucifican, ¿no? Y ya te ponen, ¿cómo me llamaban? Liberprogre o liberzurda. Bueno, esas cosas que ponen la etiqueta y ya te desprecian y bueno, en fin, eh, que a mí personalmente me da exactamente lo mismo, pero me parece que va contra el diálogo y sobre todo contra el objetivo final, que es acabar con el comunismo y con este socialismo que tenemos encima.
Creo que todos los que estamos presentes hemos recibido esos calificativos, María, lamentablemente. Yo quería preguntarte, recién hablabas hace un ratito del libro de Irene Ariño, que habla del Sí, feminismo hegemónico, tratando de desmontar el exacto, feminismo desmontando el hegemónico. feminismo hegemónico. Es un título maravilloso y un libro maravilloso. La verdad que sí. Te quería preguntar si vamos más atrás en el tiempo, para que quizás nuestra audiencia conozca y también un poco el Sí. contenido de Afrodita desenmascarada, ¿no? ¿Qué mujeres liberales podemos encontrar entre las principales figuras del feminismo o qué feministas liberales históricas te parece que vale la pena mencionar como relevantes? Eh, pues mira, hay un montón. Y te voy a sacar una nada más. Te voy a sacar una por polémica, para que a ver si se entiende el mensaje. Hay un montón, Véronique de Rugy, hay muchas, ¿no? Hay mujeres que en el siglo XVII estaban practicando ciencia. Tenemos a Caroline Herschel, que no era feminista, pero era astrónoma, astrónoma real, y descubrió cometas. Y es verdad que era hermana e hija del astrónomo real, ¿no? O sea, primero hija del astrónomo real, luego hermana del sucesor, Herschel, ¿no? William Herschel. Pero no me quiero fijar en las de siempre. Me voy a fijar en Harriet Taylor. Harriet Taylor fue la mujer de John Stuart Mill. Harriet Taylor era socialista, socialista del siglo XIX. ¿Por qué la saco a ella? Porque siendo socialista no pedía una subvención para las mujeres. Pedía que no pusieran impedimentos a que la mujer estudiara, a que la mujer participara en política y que la mujer tuviera el papel que ella quisiera dentro de la sociedad. Entonces, la saco precisamente porque es muy polémico que John Stuart Mill, precisamente por Harriet Taylor, se hizo socialista y escribió sobre la emancipación de la mujer y se tiende a tacharla, ¿no? Como, bueno, esto era de izquierdas. El socialismo de aquella época era muy diferente del actual. Igual que el libre mercado era diferente, entre otras cosas porque comerciaban no tanto países con países como empresas con empresas, ¿no? Y hasta que se empezó a hablar de el comercio entre Estados Unidos y China, en lugar de, yo qué sé, Apple con tal empresa, ¿no? Huawei, lo que sea. Eh, Harriet Taylor, siendo una firme defensora del feminismo y del socialismo, en aquella época que estamos a mediados del siglo XIX en Inglaterra, ella no defendía que nos hicieran dependientes del Estado, no defendía una paguita para las mujeres, defendía que nos dejaran trabajar y ganar dinero nosotras, que nosotras pudiéramos tener una carrera, que pudiéramos controlar nuestra propia familia, que no hubiera privilegios y diferencias entre hombres y mujeres. Y estoy segura de que hoy Harriet Taylor, en mi país, por ejemplo, que se ha dado la vuelta al Estado de Derecho, estaría defendiendo que los hombres deben tener igualdad ante la ley. Porque ahora mismo en España hay diferentes leyes para hombres y para mujeres. Eso no es igualdad ante la ley. Se esconde por esa retórica de la que hablábamos al principio en, no, es que hay que tener en cuenta que los hombres normalmente son más fuertes que las mujeres. Una agresión de un hombre a una mujer es diferente de una mujer a un hombre. ¿Y qué pasa en las agresiones entre hombres o las agresiones entre mujeres, ¿no? que son pareja? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se lleva eso de que los hombres... ¿Y qué pasa cuando el hombre es más débil que la mujer? Porque hay hombres que son débiles, o que se quedan paralizados. ¿Qué pasa cuando una mujer agrede a un hombre? Yo conozco casos de mujeres que agreden a sus maridos. Entonces ahí, diferente, ¿no? La mujer ahora mismo puede agredir a un hombre y el hombre no se va a atrever a hacerle nada, tocarle un pelo, porque ya hay una abogada diciéndole, acúsale de agresión. Ahora mismo en España está habiendo divorcios donde ellos, bueno, hay abogadas especializadas y abogados especializados en convencen a sus clientes, acúsale de maltrato, aunque no te haya puesto la mano encima, porque si mientes y te pillan, no te pasa nada. No te pasa nada y no se puede demostrar. Entonces, Harriet Taylor estaría al lado de los hombres, ahora mismo, ¿no? Entonces, por eso me he permitido el lujo, porque me habéis dado la confianza de sacar ese tipo de figuras. Por lo que se luchaba en el feminismo de hace siglos era por esa libertad para participar,
porque no la teníamos. Libertad para participar. La libertad sexual también era otro de los caballos de batalla, que no quería decir que se hiciera publicidad de la prostitución, por ejemplo. Lo que se decía es que la que tiene que regular lo que hace con su cuerpo es la mujer, la que tiene que regular con quién se acuesta es la mujer, no tiene que venir el padre, el marido, bueno, eso ya depende de la pareja, claro, pero no tiene que venir nadie externo a hacerse responsable de tu sexualidad, ¿no? Y a mí eso me parece que es un mensaje muy potente, el por qué tienes que delegar la responsabilidad de tu salud o de tus relaciones sexuales o de la educación de tus hijos o de O del el patrimonio, ¿no? comportamiento Del manejo del patrimonio. o del manejo del patrimonio, porque tienes que delegarlo en una tercera persona, ¿no? Entonces, María, yo no quería que se termine el programa sin preguntarte, como tú eres profesora de economía y también tienes algo de historiadora, ¿en qué tipo de sistema político y económico les ha ido mejor a las mujeres? Porque uno escucha hoy en día ciertos comentarios que primero pensarías que en Occidente a la mujer le va muy mal y por otra parte como que hay eh, curiosos casos que se ignoran en otras partes. bueno, yo creo que a la mujer le va mejor en países con una democracia liberal, donde el Estado de Derecho sea la casa común de todos, no solamente a la mujer, no solamente a la mujer, a cualquier persona de cualquier índole, con cualquier deseo en la vida, una democracia con Estado de Derecho que realmente se cumpla. Ahora mismo en España no hay Estado de Derecho. Es el mejor sistema político. Claramente, como está en el capítulo, creo que es el tercero, el capitalismo es el mejor amigo de la mujer, claramente. ¿Por qué? Pues porque la libertad económica es la que... mira, hay algo muy sencillo. Vete a una casa de acogida de mujeres eh, que han sido maltratadas. Vete a una casa de acogida. O habla con prostitutas, por ejemplo. Yo he hablado con prostitutas y con mujeres maltratadas. Lo que quieren es tener una vía, tener un camino por el que perseguir sus sueños, que suena muy poético y un poco cursi a lo mejor, pero es así, ¿no? El capitalismo permite que desarrolles tu actividad profesional de la manera que tú desees. Lo que no permite ese camino y ese desarrollo son los sistemas intervenidos, porque te hacen dependientes. Te hacen dependiente, te dicen, te voy a dar una subvención, te voy a ayudar a que desarrolles tu empresa. No, señor. Me pueden decir, bueno, mira, venimos de un sistema capitalista, que ahora mismo es un sistema que está en plena transición, estamos en una transición del capitalismo, porque ha emergido este capitalismo, este crony capitalism por todos sitios, que no es capitalismo, pero estamos en esa fase de transición. Pero procedemos y fíjate, en las empresas solamente hay hombres. Yo soy cero partidaria de contar cuántas mujeres y cuántos hombres, ¿no? Realmente los congresos de liberales donde solo hay hombres son muy aburridos. O sea, son aburridos porque no tienen el mismo código de comunicación que las mujeres y a veces hablan para sí mismos, ¿no? Nada más. Pero eso es un tema personal, a lo mejor a otras personas les encanta, pero yo no soy de contar mujeres o de contar hombres y jamás diría, hoy no voy a ese congreso porque solo hay hombres. Me parece absurdo y estúpido porque a lo mejor te pierdes ideas muy interesantes que tienen esos hombres. Entonces, yo no soy partidaria de contar mujeres, para empezar. No soy partidaria de cuotas porque creo que es algo que nació con la idea de allí donde no hay mujeres pongamos un 10%, un 1%, para que los hombres se acostumbren a que las mujeres también tienen talento. Eso podría entenderlo, pero la cuota del 50% me parece una salvajada y una humillación para la mujer enorme, enorme. Pero esta idea de el Estado tiene que intervenir para que haya empresas con mujeres en los consejos de administración, es una humillación a la mujer claramente, claramente. Si no lo hacen con los hombres, yo soy partidaria de igualdad en la libertad de acceso y consiguen un efecto muy, muy perverso. Entonces, la mujer, para liberarse de ese marido que te pega, para liberarse de ese padre que te humilla, para liberarse pues, el peso de las cadenas,
necesita un sueldo, necesita tener capacidad para montar su empresa. Las mujeres tenemos inteligencia empresarial también. Es mentira que solamente la tienen los hombres. Entonces, como soy partidaria de la igualdad, quiero que nos dejen desarrollar nuestras ideas empresariales en igualdad de condiciones, conseguir financiación, luchar por nuestros sueños. Y por eso creo que el capitalismo es el sistema donde las mujeres podemos florecer, ¿no? Y la comparación, pues te vas a qué pasaba en la URSS, donde a las mujeres con talento les obligaban a hacer determinadas carreras, o te vas a países no occidentales donde pues las mujeres llevan un burka, van 3 metros por detrás del hombre, está permitido ser agredidas siempre que no dejen marcas y donde la educación de los niños no la lleva la mujer. Y preguntas allí qué tal, cómo se vive, ¿no? Yo llevaría a muchas feministas que son partidarias de determinadas cosas y que no les da miedo la sharia, que vivan una temporada allí con su burka y que vivan exactamente como las mujeres iraníes, ¿no? O afganas, por ejemplo, ¿no? Y que hablen con Ayaan Hirsi Ali, a ver qué tal. Bueno, María, te quería agradecer. La verdad es que el tema da para más. Ojalá te podamos invitar en otra ocasión. Esta ha sido otra edición del Cato Podcast. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.